Hola, soy Luis Torras, analista financiero y colaborador académico del IEF, y en este vídeo queremos un poco repasar cuál es el complejo estado de los mercados financieros a hoy, que estamos a 31 de julio, justo a puertas de empezar las vacaciones de agosto. La verdad es que la actualidad tiene dos grandes bloques bien separados, que es todo lo que es la actualidad económica, por las previsiones revisadas que hemos ido teniendo, y también la confirmación de que efectivamente el segundo trimestre ha supuesto para muchísimas economías una contracción en el PIB sin precedentes, especialmente en España. Y luego tenemos esto por lo que respecta a la economía, y luego tenemos un poco, también queremos repasar, aunque sea de manera muy somera, ponerle la temperatura a los mercados financieros y ver un poco en qué estado nos encontramos, ¿no? Con respecto a este primer bloque, vemos como por un lado hemos tenido noticias positivas al otro lado del Atlántico, porque en Estados Unidos la caída en el segundo trimestre ha sido menor de la esperada, y es más, se están revisando en general las perspectivas de decrecimiento en este caso para el conjunto del año 2020 de la economía americana, que recordemos que sigue siendo uno de los pulmones principales de la economía mundial. Revisiones positivas, ¿no? En este sentido, la media del consenso estaba situando que la caída del PIB en Estados Unidos podía estar en torno al -9, y ahora estas previsiones se están acercando ya al -6, ¿vale? En China, por su parte, se había estimado en un inicio una caída del PIB en torno al -3, al 3 positivo, que recordemos que para China crecer al 3 positivo puede ser un reto, aunque parezca así un poco chocante. Crecer al 3 para China es la tasa de crecimiento más pequeña o menos intensa desde la represión en Tiananmen, y que supone problemas, porque la economía china, recordemos que es una economía que tiene que generar cerca de 10 millones de nuevos empleos cada año para mantener una tasa de actividad razonable, ¿no? Entonces, esa previsión en el caso de China se mantendría en este 3-2% en positivo, ¿vale? Para el conjunto de 2020. Esto por lo que respecta a las dos grandes economías del mundo. En lo que es la zona euro, vemos que Alemania, también los datos del segundo trimestre no han sido buenos, con lo cual yo creo que la caída para el conjunto de Europa, del conjunto del continente, difícilmente será menor al -6%. De hecho, recordemos que el consenso con Alemania estimaba una caída del -9 y finalmente ha sido del -10, ¿no? Pero ahí quien se lleva la palma, tristemente, es España. Ya las previsiones que teníamos para la economía española eran bastante malas, con una caída de en torno al -18%, o -16%, perdón, y finalmente ha sido del -18%, ¿no? Entonces, con unos datos además preocupantes. Sabemos que ahora cerca de 3 millones de españoles están en ERTES, 1 millón de españoles ya se han incorporado a la cifra de paro. Bueno, es una situación bastante peligrosa, a la que habría que añadir la no menos importante dimensión fiscal para las cuentas públicas, con un desplome de la recaudación fiscal que se prevé histórico, y que puede ser potencialmente un elemento distorsionador a medio plazo. Esto por lo que respecta a, la situación macro, que es una situación. Es verdad que cuando hemos tenido el dato, concreto del segundo trimestre, han habido pequeñas variaciones, pero que es una información conocida, ¿no? Entonces, vamos ahora a repasar un poco cuál es el estado de los mercados. Con respecto a los mercados financieros, antes de profundizar un poco en las especificidades de cada región y qué está caracterizando realmente el mercado, vamos a repasar brevemente cuál es el punto de situación en el que se encuentran los principales índices. Vemos que hay algunos que han recuperado, otros que han recuperado muchísimo y que han concentrado
gran parte de los flujos inversores en los últimos meses y que pues están registrando unas subidas muy fuertes y ya están en positivo, y otros como el IBEX, por ejemplo, pues que la recuperación que tienen ha sido muchísimo menor, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, empezando por el IBEX, pues el IBEX está cayendo un menos 26 en el año. Bueno, que quizás es de los grandes índices el que más cae, comparado con un menos 14 del conjunto del Eurostoxx y un menos 20 que cae el índice, el FTSE de Reino Unido. El DAX está cayendo un 6 y el CAC 40 un 18, ¿vale? En fin, dentro del IBEX quizás las small companies son las que lo están haciendo un poquito mejor y arrastran una caída de tan solo, entre comillas, el menos 11,43 en el año, ¿no? Por su parte, la bolsa americana, el Standard & Poor's, ya está plano. Tiene una variación positiva cercana al 9% en los últimos 12 meses en tasa interanual, y en lo que va de 2020, con las fuertes caídas que tuvimos en el mes de febrero, se mantiene ahora con una ligera ganancia del 0,48, por lo tanto plano, ¿no? El gran flujo inversor lo lleva el Nasdaq, que ya está en 18 positivo y de facto es también lo que ha impulsado al Standard & Poor's, que recordemos que la mitad de este índice, formado por las 500 compañías más importantes de Estados Unidos, la mitad, el 50% de este índice, ya lo representan tan solo 5 compañías, ¿no? Y las 5 tecnológicas que han ido tirando del índice, con lo cual la recuperación, podemos decir que el 95% de la recuperación del Standard & Poor's está protagonizada también por, digamos, el sector de la tecnología, que es, junto con la salud, que también ha vuelto, las compañías de salud en general, todas han vuelto a las valoraciones que tenían antes del tropezón de febrero, pues digamos es donde los dos grandes sectores que han concentrado los flujos inversores en los últimos 3 meses. Con respecto a la renta fija, en parte también por el gran protagonista de los mercados estos últimos 3 meses, que han sido los bancos centrales, ¿no? Yo creo que ahí se puede escoger el adjetivo que se quiera, pero yo creo que estamos asistiendo a un mercado totalmente asistido, peligrosamente asistido, me atrevería a decir, en donde los bancos centrales están acudiendo al rescate de los inversores en muchos casos, o están alentando cierta autocomplacencia. Veremos un poco cómo acaba, pero básicamente estamos viendo de todo. En el caso de Estados Unidos hemos visto cómo la Fed está manteniendo una política muy agresiva, pero también el gobierno federal, ¿no? Por ejemplo, ha sido sonada, entre comillas, la operación que ha hecho el gobierno federal con compañías como Kodak, ¿no? Donde se ha inyectado dinero en una compañía que prácticamente estaba quebrada, haciendo que la compañía en el lapso de 2 sesiones multiplicara su capitalización por 5 veces, ¿no? Entonces, todo esto estamos viendo como bueno, se está asistiendo muchísimas compañías. Todo esto está, yo creo que, relajando los estándares de gestión del riesgo de muchos inversores, y hemos de ver un poco cómo esta euforia en los múltiplos de valoración pues se atenúa y se va adecuando a los resultados de las compañías, que en algunos casos están siendo muy buenos. Justo ayer conocimos los resultados de Facebook, Amazon y Alphabet, la matriz de Google, y en ambas han batido las expectativas, tanto en lo que respecta a ventas como en lo que respecta a beneficios y beneficios por acción, lo cual pues son noticias que ahora en los futuros hacían que prácticamente todos los índices hoy estén en terreno positivo. Con respecto a la renta fija, que decía, pues simplemente antes de hacer este paréntesis de la asistencia de los bancos centrales, pues evidentemente también la política monetaria se ha hecho sentir en la corrección de los spreads de crédito. Ahora mismo el bono alemán ha seguido subiendo su precio y ahora ya está con un yield negativo de menos 0,54, terreno negativo para el Bund alemán. Y España, con la situación que tiene y pese a las noticias que estamos viendo en términos de destrucción de empleo y de actividad económica,
pues el bono español a 10 años se mantiene, ayer cerró en el 0,317, ¿no? Entonces son, yo creo, unos niveles que evidencian esta cierta anestesia, ¿no? por parte de los bancos centrales con respecto al conjunto de los mercados, ¿no? Destacable también estas últimas 4 semanas hemos asistido a la recuperación en cierta medida de las materias primas. Tenemos ya el Brent en el terreno por encima de los $40 y el dólar y el oro rozando los $2.000 la onza, en parte seguramente por protección a la enorme deuda que empiezan a darse cuenta los inversores que va a ser una deuda impagable y que seguramente se pague con inflación monetaria, en parte también como hedge y como nuevo safe asset, ahora que los bonos están a cero y que el coste de oportunidad de tener oro pues baja, y que es una buena protección. Bueno, y ya para acabar, solo un apunte técnico sobre divisas por cerrar. Aquí lo destacable es que en el último mes hemos visto como el euro se apreciaba fuertemente con respecto al dólar. Ahora ya lo tenemos el cambio euro-dólar y hasta 1,1847. Y previsiblemente, veremos, ¿no? Normalmente, típicamente, Estados Unidos, cuando se repunta el paro o cuando la economía se resiente, pues tiende a favorecer un dólar débil. Recordemos que a la vuelta de agosto empezará el ciclo electoral en Estados Unidos, donde tenemos elecciones. Y habrá que ver también de qué manera el ciclo electoral, siempre relevante, pues afecta a los mercados y la evolución del conjunto de las economías. Y por la parte europea, pues estamos a la espera de ver en qué se materializa todas estas ayudas que se han prometido, algunas en forma de préstamo, otras simplemente como inyección de fondos para la economía española para hacer frente a la pandemia. Pues está ahora por ver cómo se va a gastar este dinero, que felizmente esperemos que se gaste de forma inteligente y favoreciendo la productividad y la creación de riqueza, que es al final el tema clave para hacer frente a esta situación, que recordemos que al margen de las caídas del PIB que citábamos al principio del vídeo, esta crisis, lo que estamos viendo y lo que se constata es que es un enorme proceso de empobrecimiento para el conjunto de la economía mundial, algunas más afectadas, otras menos, por la mejor o peor gestión que se está haciendo, tanto a nivel sanitario como a nivel económico. Pero recordemos que más que de hablar de caída de PIB, ¿no? Pues tristemente estamos afrontando un proceso de empobrecimiento generalizado, y que hemos de ver cómo hacemos frente, ¿no? Y entonces en los próximos meses lo más importante para los mercados financieros va a ser de si se toman las medidas adecuadas para que las empresas sigan o puedan seguir creando riqueza, y los mercados financieros pues sigan avanzando en esta buena línea, ¿no? Y ese sería el último apunte. Como siempre, agradecer la atención y en este caso también desear unas buenas vacaciones para los que empecéis algunos días de merecido descanso. Hasta la próxima.